se pasa toda la vida jugando a las escondidas. La libertad pasa por acá, no, pasa por allá, no. Rasca la cáscara, rasca como guardafaros firmes, temblorosos. Guardafaros, un podcast sobre el Choncho Lazaroff, una producción de la Sala Lazaroff, realizada por Guillerme de Alencar Pinto y Soledad Castro Lazaroff. Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Guardafaros, capítulo 1, irregularidades e interrupciones. Soy Soledad Castro Lazaroff, periodista, escritora, cineasta, militante feminista. El Choncho era mi tío. Lo conocí bastante poco porque era una niña cuando falleció en el año 1989, y él tenía 39 años, yo tenía 8. Me acuerdo mucho de él, de su guitarra, de mi abuela que le cantaba, le prohibía que tocara ciertas canciones. Decía, no toques esa canción que van a venir los vecinos y se van a enojar. No toques tal cosa. Y así nos reíamos mucho. Y también me acuerdo mucho de su hijito Andrés, cuando nació, y de su enfermedad y de lo fuerte que fue para mi familia su ausencia. Y yo soy Guillermo de Alencar Pinto, periodista, músico, y escribí el libro Los que iban cantando detrás de las voces, sobre el grupo Los que iban cantando. En ese grupo, el Choncho, Jorge Lazaroff, se dio a conocer como compositor y cantante solista en 1977. Jorge Lazaroff, Choncho para los amigos, nació el 28 de febrero de 1950. Hoy, cuando este podcast está saliendo al aire, estaría cumpliendo 72 años. En su breve vida hizo un trabajo inmenso. Con una formación musical muy completa, fue un compositor e intérprete muy original, creativo, con un arraigo muy grande en las tradiciones folclóricas, pero al mismo tiempo con una disposición militantemente experimental, ¿no? Con una pata muy, muy fuerte en esta idea de la estética como forma de cambiar el mundo también. Fue un agitador cultural, una persona carismática, con el don de amalgamar, estimular, compartir, que contribuyó a que fuera también un docente muy importante. Hay una frase del Choncho que se dice mucho en mi familia, que es, bueno, mirá, abriste una puerta, perfecto, ahora andá y abrí otra, ¿no? No te metas por ahí, ahora si abriste una, andá y abrí otra. Casi toda su carrera adulta transcurrió durante la dictadura. Cuando maduró como solista, el campo cultural uruguayo estaba fuertemente comprometido por la represión que había diezmado los pujantes movimientos de canción protesta y del rock. Había que inventar nuevas formas de comunicarse y generar un circuito nuevo de acción. Junto a Jorge Bonaldi, Luis Trochón, Jorge Di Hipólito y Carlos da Silveira, Lazaroff armó un grupo de trabajo que terminó siendo una de las semillas del canto popular, que fue el gran movimiento de resistencia musical a la dictadura. El nombre de ese grupo de trabajo era Los que iban cantando, a partir justamente de la siguiente canción que el Choncho compuso sobre un poema de Circe Maya. Es Lazaroff solo con su guitarra en el contexto de una presentación del grupo en el año 1977. Los que iban cantando tan de mañana iban al río. Rato se oyó su canto por el camino. Los que dormían no lo sintieron, pero ese canto abrió puertas, ventanas, cielos del corazón cerrados. Por entre el sueño solo era alegre, sola la voz en el viento. La 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 ira la ira la la ira la 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 la. De aquel confuso canto, voces mezcladas, no se pensó en las bocas que lo cantaban. No se pensó
ese canto voz en el viento tan de mañana, solo era un canto por el camino de madrugada. En esta serie de 4 podcasts estaremos abordando distintas facetas de la creación de Jorge Lazároff. Hoy vamos a enfatizar las irregularidades e interrupciones. Choncho y sus compañeros de Los que iban cantando no acataban la noción de que el mensaje estuviera únicamente en las letras de las canciones. Estaban convencidos de que la música también es una forma de comunicación y de que para movilizar políticamente con una canción, la música también tenía que ser parte de ese proceso. La canción, que se llama Los que iban cantando, tiene una notoria influencia de Biglietti, y de hecho Daniel Biglietti la grabaría en 1992 como un homenaje póstumo a Lazároff. Pero la canción es aún más radical musicalmente que lo que venía haciendo Biglietti. Toda la canción es una sucesión de gestos y procedimientos musicales comunes volcados de una manera modificada. La introducción, por ejemplo, hace un ritmo hemiólico tan común en el folclorismo rioplatense como, por ejemplo, en una chacarera. El ritmo, es decir, eso, chan, chiquichun, eso se llama un ritmo hemiólico. Es lo más común del mundo introducir la canción haciendo el ritmo básico en la guitarra. Voy a aprovechar la presencia de Ricky Musso, acá, quien está operando el sonido de este programa, para ilustrar lo que sería una versión normal de esa introducción. El choncho lo hace, pero reduciendo los elementos a un mínimo. Ese ritmo, chan, chiqui, chun, chan, está realizado con tan solo 2 cuerdas de la guitarra, ambas cuerdas tocando una misma nota. Durante 10 segundos, todo lo que ocurre, todo lo que el oyente tiene para contemplar, poniendo toda su atención, son ínfimas diferencias de toque, de ejecución, de sonido, además del conflicto entre la micro desafinación entre esas 2 cuerdas que están tocando la misma nota en la guitarra. Los que iban cantando. Es lo más común del mundo que la música empiece con una sonoridad más restringida y de pronto se expanda. Y es lo que ocurre en la canción un poco después cuando entra la bordona de la guitarra. Pero aquí esa entrada ocurre de una manera mecánica, sin ese sentido de preparación, de ahora sí empezó el tuco. Es como que el choncho simplemente cita ese gesto, pero lo realiza de una manera que no llega a ser del todo eso que uno espera, esa expansión. La sonoridad sigue siendo una sonoridad despojada, pelada, mucho más que lo que es lo común o lo que se considera satisfactorio. Los que iban cantando tan de mañana iban al río. De vuelta, ese procedimiento cumple y no cumple con lo que se espera. Para lo que sigue en la canción, hay un esquema bien básico subyacente al resto de la frase musical que en la forma bien tradicional podría haber sido así. La voy a cantar yo, perdón, con el acompañamiento de Ricky. Los que iban cantando tan de mañana iban al río, rato se oyó su canto por el camino. Sin embargo, en el momento que podría desembocar aquí, iban al río, venimos hacia un lugar más ambiguo. Iban al río.
El oyente sabe cuáles son las posibilidades esperables y también hay maneras de interpretar ese nuevo acorde que aparece, aunque para darle sentido uno tiene que ir a un universo musical un poco distinto, a la música de un compositor de música erudita como Debussy o al jazz moderno. En la frase siguiente, Lazarov va a seguir en un ámbito de acordes ambiguo, pero observen otro detalle, que la velocidad cambia en forma repentina, así como el patrón del acompañamiento. Iban al río, rato se oyó su canto por el camino. Es como si ambos fragmentos estuvieran recortados, rejuntados, como si uno no derivara naturalmente del otro, sino que hubieran sido adjuntados medio a prepo, como si fuera una edición. Esa sensación como de recorte de módulos encajados de una manera imperfecta se acentúa con el silencio total que le sigue. Canto por el camino. Los que dormían no los... Y la repetición, como ocurre casi siempre con la música del choncho, no va a ser literal, sino que va a ser una versión levemente modificada, una alternativa. Los que dormían no lo sintieron, pero ese canto abrió puertas, ventanas, cielos del corazón cerrados. ¿En qué sentidos esos factores pueden ser vistos como políticos? ¿Cómo podría pegar eso en una propuesta de jóvenes claramente opositores actuando en una situación muy restringida? Por un lado, los silencios, el despojamiento, son señales de una comunicación susurrada, como que quiere pasar el mensaje, pero sin llamar demasiado la atención del entorno. Por el otro, implica una actitud con respecto a la comunicación que podemos vincular con la noción de distanciamiento propuesta por el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, tremendamente influyente en el ámbito de la izquierda de los años 60 y 70. Brecht pensaba que el discurso artístico debería dejar constantemente en evidencia su artificialidad, su condición de artefacto, como una manera de preservar y estimular una recepción crítica, analítica, despierta, atenta. Uno se involucra emotivamente, pero nunca al costo de perder la conciencia crítica. Las irregularidades en la forma en las canciones del choncho están siempre recordando que la canción es de una manera pero podría ser de otra. El discurso musical se evidencia en cuanto discurso y eso está hecho de manera expresa. Eso por lo general no es la actitud que los oyentes aguardan de la canción popular. Ellos suelen preferir que la canción los lleve, los envuelva, les facilite la vida, los cuide. Sin embargo, en el contexto restringido de la dictadura, donde había muy pocos espectáculos musicales, había hambre y sed de sensibilidad, de comunicación cómplice, inteligente, sensible y libre, se dio una adhesión muy comprometida con la música del grupo Los que iban cantando, que en el correr de unos meses ganó una enorme repercusión. Eso se dio en 1977 y en 1978 el grupo ya estaba tocando en estadios. Se dio el fenómeno excepcional de una música sumamente refinada y bastante exigente convertirse en un fenómeno masivo. Y eso estimuló la emergencia de otros músicos con una disposición también experimental, como Leo Maslía, Fernando Cabrera, Daniel Magnone, Rubén Olivera, el grupo Rumbo, Asamblea Ordinaria, por no hablar de aspectos de Jaime Ross, que era un compañero de ruta de Los que iban desde sus inicios y empezó al mismo tiempo que ellos. Bueno, y a la hora de hablar de interrupciones y de irregularidades, también me parece que es interesante pensar en el trabajo de Jorge Lazarov como musicalizador de poesía y qué tipo de poesía elegía para musicalizar y cómo también hay algo en el ritmo de esos poemas y en la métrica del verso libre, muchas veces o casi libre o irregular justamente, que me parece que también influyó en su música y en su forma de hacer melodías y construir canciones, porque de algún modo algunos textos que él eligió, como por ejemplo los que iban cantando de la poeta uruguaya Circe Maya, son textos que tienen ya un juego con el lenguaje y que proponen de alguna manera estas interrupciones y estas irregularidades. Pienso también en lo que sucede con
bares o en lo que sucede con ríos, ¿no? Unos de Nicolás Guillén, otros de Hellman, además del ejercicio de poner música a poesía que no tiene una métrica regular, ¿no? Que es una cosa que de alguna manera dialoga con el folclore, ¿no? O dialoga con las formas de la guitarra y de la canción, que tienen en la letra una base rítmica, pero a la vez la subvierten, ¿no? Y la convierten en otra cosa más vinculada con un espíritu de época mucho más atento de alguna manera a los gestos de vanguardia. Entonces, por ejemplo, en el poema Los que iban cantando, que voy a leer ahora, los versos se alternan entre 7 sílabas métricas y 5 sílabas métricas. Todas las palabras que terminan los versos son todas palabras graves. Eso ya marca una forma rítmica que es muy difícil de alguna manera de ir en contra de eso cuando se compone, ¿no? Lo que quiero decir es que las palabras tienen una música, las palabras tienen una música, tienen una acentuación, y entonces el juego con esas acentuaciones y de alguna manera el respeto y también el atrevimiento con esas acentuaciones también define el trabajo vinculado con la irregularidad y con la suspensión y los silencios, ¿no? El poema dice así: los que iban cantando tan de mañana, iban al río, rato se oyó su canto por el camino. Los que dormían no lo sintieron, pero el canto abrió puertas, ventanas, cielos del corazón cerrados. Por entre el sueño, solo era alegre y sola voz en el viento. De aquel confuso canto, voces mezcladas, no se pensó en las bocas que lo cantaban. Solo era un canto por el camino de madrugada. Entonces, bueno, quienes conocen la canción saben que hay pequeñas variaciones, que Circe trabaja con versos solamente de 7 y 5, 5, 7, 5, 7, 5, 5, 5, termina 5, 5, 5, ¿no? En la canción del Choncho hay algunas cosas que se repiten, por ejemplo, y hay otras que no se pueden decir. Por ejemplo, los que iban cantando tan de mañana, iban al río, eso que los signos de pregunta que están en la literatura no se pueden reproducir en la canción, ¿no? Entonces lo que era pregunta pasa a ser afirmación, ¿no? Los que iban cantando tan de mañana iban al río, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se ve ese tipo de transmutaciones en los significados que afectan en una poesía como la de Circe Maya o la de Guillén o la de Hellman, que son poesías y poetas muy atentos a los detalles, a las puntuaciones, a las selecciones, ¿no? Ese tipo de variaciones cambian los significados, pero a la vez hay un espíritu en la canción que es súper orgánico con el poema, ¿no? Es como que de alguna manera la manera en que la canción se estructura es respetuosa y a la vez subversiva con esa literatura con la que está dialogando. Es interesante en términos de, bueno, no es que se adapta el poema estrictamente, sino que, bueno, es un ejercicio de adaptación en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Y después el final, ¿no? Que en realidad hay una repetición ahí en la que el Choncho agarra algunos versos de la canción, ¿no? Entonces, no se pensó en las bocas que lo cantaban. No se pensó. Eso no está en el poema, ¿no? Pero ese canto, voz en el viento tan de mañana, solo era un canto por el camino de madrugada. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ese pedacito que faltaba, seguramente para la línea melódica por la estructura de la canción, ese pedacito lo saca de otros versos que están más arriba. Entonces dice, tan de mañana, voz en el viento, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio me parece muy interesante de estudiar, cómo adaptar, por qué adaptar, y bueno, y esta cosa de la transmutación de significados entre la literatura y la música, que en su caso es tan bonita y tan rica y tan orgánica. Esa recurrencia a irregularidades e interrupciones va a ser una constante en la obra del Choncho, así como su gusto por sonoridades sucias, incómodas, que dan una sensación muy orgánica de desprolijidad. Vamos a escuchar otro ejemplo, una canción también sobre un texto de Circe Maya, igual que los que iban cantando, llamada Ciertas Canciones, de 1978. Dios que abandonada la canción
canción bajo el cielo. Que desamparada la voz subiendo, que desamparada la voz subiendo, la voz subiendo, la voz subiendo. La canción Bares, que Soledad ya mencionó, integra el primer disco solista de Lázarov, Albañil, de 1979. Acá, el Choncho usa un procedimiento que fue bastante común y, como veremos, también bastante influyente, de hacer una base rítmica repetitiva, bien rítmica, bien veloz, y arriba de eso él va haciendo determinada cantidad de gestos melódicos, pero que van apareciendo con pequeñas modificaciones, así como si estuviera lidiando con alternativas dentro de un conjunto restricto de posibilidades. Amo los bares y tabernas, junto al mar, donde la gente charla y bebe, bebe y charla, charla y bebe, solo por beber y charlar. Donde Juan nadie llega y pide su trago elemental, y están Juan Pedro y Juan Navaja y Juan Narices y hasta Juan solo. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar algo de la música y vamos a charlar con dos músicos, intérpretes uruguayos, Jorge Portillo y Santiago Bogach. Los dos integran como una tanda generacional que viene proponiendo cosas sumamente creativas en la música uruguaya y trabajando además con un espíritu que se había perdido, y de repente esa generación lo retomó también, de trabajo muy en colectivo, a partir de que además trabajan en un circuito súper alternativo con respecto a los grandes medios oficiales y todo eso, y entonces construyen todo eso juntos. Jorge Portillo tiene 37 años, Santiago Bogach tiene 31. Jorge, entre otras muchas cosas, integra la banda Genuflexos, pero desde el año 2009 se viene presentando también como solista con su propuesta personal, que creo que la llama Portillo. Y Santiago Bogach se presenta, su proyecto se llama Matador. Ambos tienen distintos trabajos que se pueden encontrar en plataformas. Santiago empezó a actuar en el año 2014. Y ese mismo año, además, ellos dos empezaron a colaborar mucho juntos. Son compinches así muy frecuentes, y sus músicas están muy vinculadas la una con la otra. Jorge Lázarov fue una influencia importante para los dos, para Santiago y para Jorge, así que les pedimos que cada uno de ellos eligiera una música que les pareciera que dialogara con la obra del Choncho y que mostrara esa influencia. Así que ahora vamos a escuchar primero la canción ¿Qué? De Jorge Portillo del año 2015. Si son lo mismo, llenan la tierra de sed y el tiempo para
nunca salvé lo poco que había. Silbas mientras vas al altar con tus enemigos y vas, vas, Mientras hice ese disco, escuchaba mucho al Choncho. Y este tema en particular siento que tiene muchas características que me fascinaron de la música de él. Y como los cambios así abruptos y también cambios abruptos en el sentido de rítmicos y también una forma de escribir que la empecé a usar en ese disco, y en este tema está que son fragmentos a veces que uno habla de una cosa y otro habla de otra. Entonces, y la misma canción los une, pero en verdad fueron concebidos en espacio y tiempo distintos. Y hay gestos que creo que casi que son citas, ¿no? Como cuando dicen, o esta cosa que te contesta, que me autocontesto, como si fuera otra persona, como una cosa de múltiples personalidades, también está presente en ese disco y en este tema en particular. Buenísimo. Y ahora de Santiago Bogach vamos a escuchar Salí y Alú del año 2020. Sabe el nombre
Y bueno, a mí de Choncho lo que más me marcó fue un tema en particular, el corso. Me acuerdo que fue lo primero que escuché del Choncho, y que fue en un momento en el cual yo estaba como un poco en dudas de qué hacer. O sea, tenía como mucho material en casero, pero me daba mucha vergüenza mostrarlo. Y cuando escuché el corso, hay pila de cosas con las cuales me sentí identificado de esa... O como una música, por un lado, súper compleja, pero a la vez con una raíz uruguaya. Y no tanto de, porque bueno, hay candombe, es como más, ¿cómo puedo decir? De esa cosa un poco rasposa. Y que a veces en el corso empiezan a aparecer esas voces y un poco parece que se deforme, pero aún así hay algo que te está agarrando fuertemente. Gordas de enorme vientre desparramadas, flacas del hambre eterna desencajadas, una fila de ojos desorbitada, una fila de bocas descarcajadas. Y bueno, en este tema mío hay un poco de eso, de estar repitiendo y estar variando las cosas constantemente. Yo lo grabé en vivo, cosa de que esas fluctuaciones fueran espontáneas y no y que incluso si yo me equivocaba tener que rápidamente dialogar con eso. Y bueno, hay una clara referencia a las voces en el corso cuando empiezan los coros a hacer el tucan pum tucan. Y bueno, yo al final del tema un poco que hago una especie de cita a eso. No sé si fue consciente, pero ahora lo escucho, me doy cuenta que sí. Bueno, quería preguntarles un poco ¿cómo se acercaron a la música del Choncho? Y un poco lo que vos contabas, ¿no? ¿Cómo fue el primer encuentro con eso? ¿Cómo llegó? ¿Por dónde llegó? Y cómo les pasó o cómo decidieron de alguna manera que esa música era una música interesante como para seguir escuchando, explorar, pensar. Yo lo primero que escuché fue de los que iban cantando el programa Cajón de Música que daban, y dije, ¿y esto? Así, no, ¿dónde salieron? Pero bueno, por ahí estaba distraído con varias cosas, no sé. Pero me acuerdo que esa fue la primera vez que los vi, que escénicamente y los instrumentos que usaban, todo eso me llamó la atención. Y creo que pasaban baile de máscaras y algunas más. Y también después me di cuenta, al tiempo me enteré que siempre me gustaba la música, de Cajón de Música, que después me di cuenta que era también como de los que iban cantando, me parece, ¿no? O de Carlos da Silveira, no sé. Y después tengo otro contacto más en un espacio en la Ciudad Vieja, en un antiguo bar, y ponía música y pusieron el disco Éxitos de Nunca. Lo cual es raro porque es un compilado, pero bueno, y escuchamos el disco de corrido y ahí quedé fascinado y dije, va para ahí. Y así, en mi mente fue, yo estaba en la guitarra, estaba tratando de buscar otras cosas y ahí empecé a escuchar toda me bajé la discografía y me gusta escuchar por orden y empecé con el Albañil, todo el 2, todo, y sobre todo el Albañil y el Tangato fueron lo que más me rompieron la cabeza, ¿no? Y bueno, y cambió mi forma de tocar el instrumento, ¿no? Básicamente. Ya que tuve un cóctel en esa época, eso fue el año, en el 2009, fue. 2008. Y que también estaba curtiendo muchísimo Franz Zappa, Tom C. y Lazaroff, entonces como que esa tríada del tijeretazo, ¿no? Ya que hablamos, ¿no? Y cuando decís, Jorge, que cambió tu manera de tocar el instrumento, ¿a qué te referís? Si la guitarra la toco de los 15 años, más o menos, ¿no? Una cosa así. Y siempre mi escuela fue rockera, más bien, ¿no? O rock alternativo, por así decirlo, ¿no? Más Pixies, Sonic Youth, Nirvana, más como esa. Beatles, obviamente, ¿no? Y bueno, y con Lazaroff ese mundo se me amplió. Y sobre todo se me amplió cuando uno se pregunta, pero viste cuando a veces te dicen o te decís, es que suena mal eso. Y cuestionarme eso, ¿por qué suena mal? Y a mí me gusta como está sonando, no sé. Eso de qué es lindo y qué es feo, o qué suena bien o suena mal, o por qué tiene que ser hasta ahí.
no sé, como está, y después también leyendo cosas de él también, el texto ese famoso que tiene signo de pregunta, ¿no? No sé, un poco eso, ¿no? A veces de pasar los límites o por qué ponerse tanto límite. Ahí va. ¿Y vos, Santi? ¿Cómo fue tu llegada al choncho y qué te pasó con esa música? Bueno, a mí me pasó eso que yo como contaba recién, yo venía con mucho material guardado y en una se la muestro a mi primo Vladimir y el loco me dice, vos, esto le encuentro pila de conexión con cosas que han pasado acá. Yo ya escuchaba mucho más Lía de los 80, pero a las Aros no lo había escuchado, digo. Era bastante chico yo aún. Y me muestra justamente el corso y ahí quedo de cara. Pero no tanto por encontré algo diferente, porque de alguna manera sentía que al escuchar eso, yo también ya estaba en ese lugar, tal vez estéticamente. Pero encontrar de alguien que, acá hubo algo en Uruguay con lo cual me puedo conectar. Yo me sentía como muy solo en ese momento. Todavía no tocaba, no conocía al Jorge. Al Fara lo conocía como así de hablar, pero no había tocado. Y fue como, no tanto una influencia musical, sino más bien, primero como personal. Como si sintiera que había alguien que me está dando como una palmada en la espalda de, vos, vení, seguí por acá. Y que fue como lo mismo que me pasó, por ejemplo, con Mateo. Que no es que yo por escuchar Mateo me influencié su música, sino fue de encontrar como un par. Después, y bueno, fueron esos impulsos también de cuando empecé a investigar un poco, decir, mira, fue en la misma época que estaba más Lía, y mira, él tocaba con los que iban cantando, y estaba Jaime, y estaba Mariana Ingol, y estaba de la mañana, o sea, como todo ese colectivo, dije, para mí era como, la puta madre, ¿cómo carajo sucedió todo esto en tan poquito tiempo? Y yo con la pregunta siempre de ¿qué hago yo hoy acá? Ahí fue, bueno, cuando empezamos a tocar, a compartir con Jorge. Ahí Jorge, está bueno que está acá, porque para mí Jorge fue como una gran influencia de animarme un poco a ciertos riesgos. Y claro, en esa conexión de ver, mira, acá está Jorge Portillo, como un amigo y ahora un compañero de ruta, y poder sentir bueno, tal vez hay posibilidad de crear algo por ese lado. Pero después lo que me quedó mucho fue como algo ético, o sea, decir, pero esto que hizo el Choncho ya se hizo, o sea, no puedo hacer lo mismo. Porque después me he pasado a escuchar muchos contemporáneos, o sea, a mí es que ahora están tocando y me encanta su música, pero que a veces se cae en la idea de que lo transgresor es ya algo estético, o sea, como que hay una estética de lo transgresor. Entonces, yo quiero ser transgresor, entonces hago esto y aquello, esto, y en realidad se pierde como el verdadero mensaje. Es como, había una conciencia histórica para mí en el Choncho y toda su generación, que es de saber, estamos en este momento y esta es la música que hay que hacer ahora, o la que sentimos, la que nos nace hacer. Seguramente si el Choncho estuviera hoy acá, diría, ni en pedo hago lo que hice, o sea, ya está. No pueden ir por ahí. Entonces, como si tomar ciertos principios, obviamente que hay puntos estéticos de esa crudeza tal vez, pero al mismo tiempo cuestionarse un poco, bueno, pero la crudeza es algo en sí que, bueno, toco crudo, chao, o hay algo por detrás. Entonces, como que ese es el mayor impulso. Y bueno, ahora que Jorge nombraba de los textos, yo hace como que fue en el 2020, mi compañía me regaló toda la colección de textos y bueno, ahí los empecé a releer y ahí hubo como un impulso más fuerte de decir, bueno, hay que pensar. Yo recién empezaba a escribir ahí en Brecha, entonces como leerlo a él, decir, mira, él escribía en Brecha también, mira cómo hablaba, tenerlo como una referencia y también pensar por un lado, él habló de una cierta manera de las cosas de su época. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo hoy y de qué manera? No voy a hablar de la misma manera, no voy a hacer un texto como el de signo de pregunta, ¿no? No puedo escribir de esa manera. Cito ese impulso. Pero a la vez me dejó como en un momento un poco melancólico de extrañarlo, aunque nunca lo conocí. Es como, me acuerdo de comentarlo a mi compañera y decirle,
Ojalá él estuviera vivo, porque es como podría ser un amigo mío. O sería alguien con el que me llevaría muy bien. Y está, obviamente no es posible, pero eso como un impulso de decir, bueno, está, pero voy a agarrarme un poco más de las amistades artísticas que tengo hoy y que con las que puedo hacer algo. Pero José Gervasio de Artigas soñaba otra cosa. Ayunos de 4000 años podridos dando su calor, para que al fin el país creciera o le salieran como alitas y diera vueltas sobre el mundo, parase en la voz de Dios, anduviera la pampa como un cielo al sol de la justicia. Bueno, esta serie de podcasts Guardafaros pone un énfasis en la influencia de Lazaroff sobre músicos actuales, cuya carrera está esencialmente en el siglo XXI. Pero quisimos que no fuera únicamente el registro y el estudio de la influencia de Lazaroff, que ya preexistía, y que también se convirtiera de alguna manera en un canal para ampliar esa influencia. Entonces, como parte de la cosa, decidimos en cada uno de los capítulos de esta serie agarrar un compositor que no tuviera una relación específica con la música de Lazaroff, algún compositor o compositora que nosotros admiramos, y encargarle expresamente una composición hecha para el programa a partir de determinados estímulos, de determinadas referencias de músicas de Lazaroff que nosotros brindamos y vinculada al asunto de cada uno de los programas, que en este caso es irregularidades e interrupciones. Empezamos en este capítulo con Sofía Scheps, una joven compositora que se formó en la Escuela Universitaria de Música, viene haciendo distintos trabajos e incluso el próximo día 9 de marzo, a propósito del 8M, se estrena una obra nueva de ella encargada por la Filarmónica. Vamos a escuchar ahora la obra compuesta especialmente por Sofía para este programa y luego vamos a charlar con ella. Radio. 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 Subversivo, combativo, subversivo, no se olviden del Polonio. No se olviden del Polonio. No se olviden del Polonia, no se olviden, no se olviden de María. Cuando cae la noche, cuando cae la noche, Marie Curie.
no se olvide, no se olvide, no se olvide. Bueno, Sofía, bienvenida. Gracias por estar acá, gracias por tu trabajo, por haberte prestado a este experimento. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué conocías vos de la obra de Lazaroff antes de que te encargáramos esta pieza? Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer participar en este tipo de espacios. Y está buena la pregunta porque de hecho yo de la obra de Lazaroff conocía bastante poco hasta que entré a la Escuela Universitaria de Música, a los cursos de composición. Y fue en esos cursos donde los docentes, Osvaldo Budón, Vladimir Guichev y Gonzalo Pérez, traían cada tanto algunas canciones de Lazaroff para comentar en clase por distintos temas, por distintos intereses, cuestiones formales, instrumentales, armónicas, lo que fuera. Y a partir de ahí fue que empecé a conocer la música de Lazaroff. O sea que tampoco es que tengo un vínculo emotivo desde la infancia, si se quiere, sino que realmente me despierta una curiosidad como teórica y analítica cada vez que escucho su música, que por supuesto que me falta, además, escuchar mucha de su música, porque pongo una canción y tal, enseguida me sale como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando armónicamente, rítmicamente? ¿Qué está diciendo en la letra? ¿Cómo están interactuando las cosas? ¿No? Entonces como que enseguida se me vienen todas esas dimensiones que capaz que un poco me impiden como una conexión desde otro lugar más inmediato, más sensible, perceptivo o emotivo, si se quiere, con ese tipo de música. Y cuando te dijimos que tu tema iba a ser irregularidades, ¿qué canciones escuchaste? ¿Qué referencias tuviste? ¿En qué te detuviste? Me detuve un poco en esto de utilizar el patrón y la ruptura del patrón o la interferencia del patrón o la suspensión, ¿no? De repente, como un recurso súper interesante de la música para recordarnos que somos seres humanos que estamos escuchando una pieza. A mí me gusta cuando pasa eso, cuando decís que hay una interrupción y decís, ¿qué pasó? Se rompió, se me rompieron los parlantes, se trancó y de repente sigue, ¿no? Entonces hay algo que es un espejo en un momento que te dice, acordate que sos una persona escuchando música. Y entonces, bueno, a mí ese tipo de interacciones que un poco rompen ese contrato que se establece cuando uno escucha, que tiene una experiencia inmersiva y va fluyendo, ¿no? Bueno, a mí me gusta cuando pasa un poco lo contrario, ¿no? Y te recuerdan que estás escuchando, sos una persona escuchando algo que hizo otra. Bueno, eso me parece que tiene un interés y un valor especial. ¿Y cómo fue el proceso compositivo? O sea, ¿cómo empezaste a llegar a eso que compusiste, al dúo, a esta idea de la radio que está ahí como la sintonía?
Bueno, pasan varias cosas. En 2014 compuse una serie de dúos para barítono y soprano, que en realidad el origen es simpático porque un muy amigo mío, Rodrigo Faguaga, cantante, me ofreció darme clases de canto. Dije, bueno, sí, perfecto. Y en la primera clase me propuso, bueno, ¿por qué no escribís vos las cosas que vamos a cantar? Ah, genial. Entonces yo en la semana iba preparando cosas, pero muy rápidamente me empezó a pasar que empecé a escribir cosas que yo no podía cantar o que quería que alguien las cante bien, no que las cante yo. Entonces esto devino en una serie de dúos, que en realidad es una mezcla, porque también, como yo componía de una semana para la otra, no tenía demasiado tiempo para buscar el texto, entonces es una combinación de algunas canciones son con recetas del Crandon, del libro de cocina, y mechadas entre medio con mujeres de la historia que hicieron cosas relevantes, ¿no? Entonces, bueno, hay una para Marie Curie, hay una para Valentina Tereshkova y hay otra para Annie Shamkanon, que de repente es la menos conocida, que es la que genera un sistema de clasificación estelar, digamos. Y un poco así como jugando, en realidad terminé armando esos 6 dúos a los que al final les tengo mucho cariño, porque además después los terminaron cantando Rodrigo y Leticia Vidal, que es otra amiga muy querida, que canta en Cucurrapé. Se los estudiaron, los aprendieron, los ensayaron y los cantaron en un concierto. Eso quedó registrado, está ahí, y le tengo cariño y aprecio. Y entonces, no sé, empecé a reescuchar esa música y decir, bueno, podría tener otro espacio. ¿Y qué pasa si yo agarro esta grabación de algo acústico que pasó, que está escrito con su partitura, y lo meto en un patch de Pure Data de síntesis granular? ¿Qué pasa si yo empiezo a granular este material, a generar otras capas de información, a multiplicarlos, a espacializarlos y a interferirlos con también otros materiales que ya había generado para otras cosas que me parecía que habían quedado un poco en la nada y que yo tenía ganas de seguir escuchando y con los que quería seguir trabajando? Y entonces quedó como este dúo interferido, que en realidad lo de la radio es porque el polonio, que es el elemento químico, también se le llama radio F, y también me gusta un poco ese juego de la radio, del podcast, de la señal, de la sintonía, pero también un poco ese sonido que es un poco el elemento químico que interfiere entre las voces de estos dos cantantes. Me parece que un poco también lo que traes tiene que ver con esta idea de superponer materiales o de superponer capas sonoras. ¿Cómo lo sentís en ese sentido con respecto a la obra del Choncho? Es que lo único que se me ocurre decir es que lo hace de una manera súper original en cada una de las canciones que aborda. Me parece difícil como generalizar, porque ya te digo, al menos en cada canción que me pongo a escuchar hay cosas ahí originales en distintas dimensiones, en cómo trabaja la relación del instrumento con la voz, en cómo genera patrones y superpone capas de actividad que van generando más tensión y las interrumpe bruscamente, en cómo trabaja ciertos giros armónicos con de repente lo que va pasando en la melodía con la voz, ¿no? Entonces me parece que están todas esas dimensiones de la música trabajadas de una manera muy original en cada una de las canciones que uno puede escuchar, ¿no? Entonces eso me parece que... Y aparte con muy poca cosa, quiero decir, con una guitarra y la voz en muchos casos, ¿no? Sin más instrumental, sin más, ¿no? En otras, por supuesto, sí, hay otro tipo de producción y de instrumental, pero en muchas que está él solo con la voz, igual pasan varias cosas, hay como un entramado complejo que pasa en varias de sus canciones. ¿Y cómo te parece que se articula la idea de tensión o la idea de atención con respecto a las interrupciones y a las irregularidades? Me parece que la frustración de expectativas es un tema que da para mucho, da para discutir, que aleja a muchas personas de la música, tal vez por un tema de formación o de lo que estamos acostumbrados o desacostumbrados a escuchar. Para mí, en general, cuando mis expectativas se ven frustradas, es una buena señal. Muchas veces me pasa que digo, bueno, acá pasó lo que me imaginaba, así que no debe ser tan bueno, porque si a mí se me había ocurrido, me parece que... Entonces, nada, me parece que eso, jugar con las expectativas y que estaría bueno que todos podamos empezar a disfrutar de eso, del ingenio de ciertos creadores para frustrar nuestras expectativas, pero para ser generosos y ofrecer otra cosa que seguramente sea más interesante de lo que se nos podría haber ocurrido. Vamos a cerrar entonces este primer episodio
con la canción que nos inspiró el título de esta serie de podcasts, Guardafaros. La canción se llama Corriente, está en el segundo disco de Jorge Lázaroff, se llama Dos, de 1983, y está cantada por Daniel Magnone, acompañado por Lázaroff en guitarra. Sonando viejos acordes, se va la tarde serena, se terminó la tarea y un rato con la guitarra salen melodías casi improvisadas, registrando cosas del día, y allí se aparecen toditas mezcladas, corazón verdadero, sincero de esta ciudad. Sonando viejos acordes, acordes nuevos soñando están, y la razón se pelea, pero la habanera se siente igual. Un día y fue otro largo y provechoso, los vi a mis amigos trabajando como guardafaros firmes temblorosos, batiendo señales, guitarreando tonadas populares, armonizando corriente en el agua provocando, sonando nuevos acordes. Recuerdos muertos se van, se irán por la corriente en el agua, y el rato con la guitarra